Vamos a ver entonces hoy los grandes temas de la sabiduría. Y bueno, aquí es importante mencionar esto, que para los antiguos hebreos existían tres realidades: hombre, mundo y Dios. Y bueno, vamos tomando en cuenta eso, vamos a tomar cada uno de esos apartados y ver qué enseñanzas se dan en cada tema. Entonces, en cuanto a la antropología, ¿qué es lo que enseña eh, la sabiduría de Israel, que está ahí en los libros antiguos de los hebreos? Bueno, digamos que la primera es, hay una gran pregunta, ¿no?, que se formula el pensador hebreo. Y esta pregunta, pues, es universal, es decir, no solamente se la hizo este sabio, sino se la han hecho, pues yo creo que nos la hemos hecho todos los seres humanos. Y la pregunta es: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Entonces, esa gran pregunta está ahí en Salmos, en el capítulo 8, versículos 4 al 8. Si quieren lo leemos rápido, a ver si alguien de ustedes me ayuda a leerlo. Salmo 8, 4 al 8, ¿qué dice? Pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Ok, ahí está el pasaje entonces. Vemos que la gran pregunta que se hace el salmista es: ¿qué es el hombre? Sí, dice, en los versículos anteriores dice: cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no?, que se hace el salmista y que se hace el pensador hebreo y que nos hemos hecho nosotros también. Entonces, ¿cómo lo responde la sabiduría hebrea? Bueno, ya ahí mismo en el pasaje vemos varias respuestas que se dan. Aquí vamos a enumerar algunos conceptos. Lo primero es que hay una fórmula que podemos descubrir ahí en la enseñanza de la sabiduría bíblica, y es que polvo más espíritu es igual a ser viviente. Ahí en el relato de Génesis capítulo 2 se dice que cuando Dios crea al primer hombre, lo hace a partir del polvo de la tierra y después le sopla el aliento divino, el aliento de vida, y se convierte en un ser viviente. Entonces, digamos que la fórmula que nos da ahí el pensamiento bíblico para definir al hombre es que es tanto polvo, lo cual le liga a la tierra, a la naturaleza, como espíritu, lo cual lo asocia, lo emparenta con Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar primero del aspecto material, de la naturaleza material. Vamos a referirnos entonces en primer lugar a este aspecto de polvo, que tiene que ver con su naturaleza material, y ahí hay varias enseñanzas. Lo primero entonces es que el hombre es polvo, es barro, es ceniza, y ahí tenemos muchos textos bíblicos de la sabiduría donde así lo enseña. Después también tenemos que el hombre es un soplo. Ahí también tenemos la cita bíblica. Luego, que el hombre es un animal, funciona y muere como las bestias. Ahí después pueden ver esta cita de Eclesiastés 3. También se enseña que el hombre es mortal. Y luego miren algo muy importante aquí, que el hombre es efímero, es decir, su vida es como, y se compara con torrente de aguas, que es algo que pasa muy rápido. Se compara también la vida humana con un sueño, que también puede durar unos instantes. Se compara con la hierba, que se marchita, y más aún con la rapidez de un pensamiento. De todo lo que se ha descrito aquí, tal vez lo más rápido es esto, un pensamiento. Y así de breve, de efímera, es la vida del ser humano. Por eso también en el Salmo 90
se dice que al contar nuestros días, es decir, reflexionar en la brevedad de la vida, obtenemos sabiduría. ¿Qué opinan? Ahí está muy, 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 muy profundo porque, a ver, tengo un montón de comentarios, pero no me quisiera salir de todos ellos, o sea, por las ramas, ¿no? Pero este que dice que al contar nuestras días obtenemos sabiduría, pues no se trata de que tú digas, a ver, ¿cuántos llevo hasta ahorita, verdad? ¿Cuántos días llevo vividos? No. Más bien es una manera de introspección, de reflexión, de ser minuciosos en lo que estamos viviendo en nuestra propia vida y reflexionar, valorar, agradecer. Eso es lo que se me ocurre, que eso es contar nuestros días, ¿no? Sí, estoy contigo en que ese contar nuestros días significa reflexionar sobre lo efímera que es la vida y cómo debemos aprovechar al máximo cada uno de nuestros días, ¿no? Los que hemos llegado ya a cierta edad, cuando vemos atrás, sentimos que ha pasado tan rápido la vida, ¿no es cierto? Y pensamos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud y decimos, caray, no puede ser, se ha pasado como en una película, ¿no? Muy rápido. Entonces, también eso nos lleva a reflexionar tanto en el presente, cómo voy a aprovechar este día, cómo lo voy a vivir, como en el futuro. Si Dios nos concede vida, si nos regala el día de mañana, Sí. perdón, si nos regala todavía muchas mañanas más, pues cómo los vamos a vivir, porque se van a pasar igual, se van a pasar como un torrente de aguas, como un sueño, como hierba que rápido se marchita, más aún como un pensamiento. Entonces, ¿cómo los vamos a vivir? ¿No? Todo eso nos debe llevar a tomar las mejores decisiones, desde luego, para nuestra vida. Ahora vamos a ver lo que se dice sobre la naturaleza espiritual del hombre. Entonces, hay varias enseñanzas aquí. La primera es que el hombre tiene un espíritu. Así lo vemos en esta cita de Zacarías 12. El hombre es la imagen de Dios. También se menciona en varios textos. Otra enseñanza es que el hombre es siervo de Dios y amo de la creación. En cuarto lugar, el hombre recibió, fíjense, esta siguiente es muy interesante, el hombre recibió 7 poderes. ¿Cuáles son? Bueno, pues son los 5 sentidos más la inteligencia y la palabra. Esos son los 7 poderes que recibió el ser humano. Otra enseñanza es que Dios puso en la mente humana la idea de lo infinito. Y una más, que el hombre es un ser libre. ¿Ok? Entonces, miren, aquí me gustaría hacer una pausa por si quieren ustedes mencionar alguna o resaltar alguna de estas ideas. Yo quiero hacer también algunos comentarios, pero les cedo primero a ustedes la palabra si quieren ampliar o tienen alguna duda sobre alguno de estos pensamientos. Y no, no hay ninguna duda que el hombre tiene un espíritu, no solamente porque se encuentra definido tanto en la palabra de Dios, ¿no? En este caso lo estamos viendo en la Biblia, pero pues hay un montón de evidencia de lo que es un hombre vivo con su espíritu y un cadáver, ¿no? Que se puede apreciar que ya no tiene ese espíritu, ya no está ese brillo. Exacto. Ahí está el cuerpo, ahí están todos los organismos, todo lo que se necesita biológicamente para tener vida, pero no tiene un espíritu, entonces está muerto, ¿no? El espíritu es lo que hace la gran diferencia, ¿sí? Entre la vida y la muerte, entre un ser vivo y uno muerto. Entonces, cierto, eso es muy, muy tremendo y muy poderoso, ¿no? Esa dimensión espiritual que el materialismo se ha dado a la tarea de rechazar, de repudiar en todas sus formas, ¿no? Materialismo filosófico, materialismo práctico, etcétera, pero una realidad que no podemos negar es eso, es esta dimensión espiritual del ser humano, que no se explica solamente por procedimientos físico-químicos, biológicos, sino que pertenece a una dimensión superior. ¿Ok? Fíjense, aquí me gusta esto, ¿no? De los 7 poderes.
del ser humano, que son los 5 sentidos por los cuales nos relacionamos con el mundo, pero no solamente es eso, porque eso también lo comparten los animales, pero tenemos más. Tenemos la inteligencia, otra vez el pensamiento abstracto, la conciencia, y gozamos también del poder de la palabra, de podernos comunicar también, ¿sí? Y comunicar todo, o sea, no solamente transmitir, digamos, información sensorial, sino también transmitir ideas y pensamiento justamente abstracto. Sí, mira, la Eclesiastés 3:11 dice, Él, o sea, Dios, en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito. Esto me encanta. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. ¿Qué pasaje más poderoso? O sea, puso en la mente humana la idea de lo infinito. Definitivamente, sobre todo hoy en nuestros tiempos, cada vez hay más evidencia, y hay que decirlo así, científica, de que lo infinito existe. Bueno, empezando por la música y los números, ¿no? Eso es infinito, eso no se acaba. La música es infinita. El sonido es infinito. Otra cosa es que no lo percibimos en qué frecuencias, ¿no? Pero la vida sigue. Y la vida, aquí me voy a meter en una camisa de 11 varas, que me lo permiten, pero no se me espanten. La idea de lo infinito, ¿y qué tal si hay otros mundos infinitos como el nuestro? Porque galaxias y universos como el nuestro los hay, y millones. Sí, cierto. Entonces, cuando Dios dice, puso en la mente humana la idea de lo infinito, ahí ha estado. Mira, la Biblia tiene las cosas de la ciencia, han estado siempre ahí. Otra cosa es que no las descifremos, pero siempre han estado. A mí me encanta este texto de Eclesiastés 3:11 y en la versión de Dios habla hoy, en la versión de la Biblia Dios habla hoy está mucho mejor la traducción, mucho más clara y más poderosa. Sí, Entonces, en otras versiones dice, has puesto eternidad en el corazón de ellos, pero a veces no queda muy claro eso. ¿Cómo que has puesto eternidad? Aquí se explica que Dios puso en la mente correcto. humana la idea de lo infinito. Por eso es que el hombre se da la tarea de investigar los cielos, investigar la profundidad de la tierra, investigar el funcionamiento de todo lo que le rodea, ¿no? De la naturaleza, los astros, etcétera, porque tiene esta idea de lo infinito, porque se proyecta hacia lo infinito. Entonces, aquí hay algo interesante y es que mientras nuestro cuerpo se deteriora día con día, nuestro espíritu se renueva y es una enseñanza que se va a dar ampliamente en el Nuevo Testamento. Ujú. Pero nuestro espíritu se proyecta hacia lo infinito, hacia el retorno con Dios porque de Dios salió y a Dios va a regresar. Amén. Entonces, lo mismo, el polvo la parte material también salió del polvo y al polvo regresa, pero el espíritu sale de Dios y regresa a Dios. Por eso es que cada vez más se proyecta hacia lo infinito. Y así debe ser. La sabiduría nos debe motivar justamente a eso, al desarrollo humano, al desarrollo de nuestras potencialidades. Aún no sabemos y creo que no hemos visto lo que puede ser el ser humano cuando desarrolle más sus dones, sus capacidades, su inteligencia. A veces nos preguntamos cómo va a ser la tecnología de aquí a 50, 100 años, si no la podemos imaginar, pero habría que preguntarnos cómo va a ser la inteligencia humana. Ya, ahora están muchas personas deslumbradas con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y pensando a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial. Oigan, a mí me interesaría más reflexionar y pensar a dónde nos va a llevar la inteligencia natural, la inteligencia espiritual, hacia dónde va a evolucionar y hacia dónde nos puede llevar. Porque si nos dejamos guiar solamente por las máquinas, por la inteligencia artificial, esto nos puede llevar a la extinción del ser humano. En cambio, si nos dejamos orientar por la inteligencia espiritual, esto nos va a llevar a un mejor mundo. No sé qué opinan. Hay una, hay una serie que está en Netflix, se llama Black Mirror. No sé si hayan tenido oportunidad de verla o escucharla. Y precisamente digo, aunque no está, como no tiene un orden, ¿verdad? Cada capítulo que vean, pues lo puedes entender porque no hay relación. Y cada una de esas cosas, pues habla de eso, de la tecnología en distintos tiempos. Y yo creo que en casi todas
pues se da a entender que la parte, no lo dice, pero por todas las cosas que pasa, realmente cómo domina la tecnología en el hombre. Y yo creo que sí, la mayoría de los casos son para perdición de uno, de cómo te metes en tantos problemas a causa de no tener un control de eso. Entonces, si la han visto, pues qué bueno, y si no, véanla. Hay que verla. Yo no la he visto, hay que verla. Sí, está muy buena. Tal vez el primer capítulo no está tanto, pero todas las demás sí. O sea, incluso hay unos que dices, wow, cosas que nosotros, bueno, que yo todavía no imagino, ya los vi ahí. Y me hace pensar, incluso esas cosas ya existen, pero uno no tiene esa capacidad de imaginarlas. Ujú. Y sí, entonces la mayoría del hombre fracasa. Ok, qué interesante. Gracias por la recomendación, Anita. Bueno, vamos entonces a seguir aquí adelante. Aquí uno más que hay que resaltar es que el hombre es un ser libre, ¿no? Y esto también es una enseñanza de los sabios hebreos, ¿no? Y que es tan importante valorar, y sobre todo en una época en donde la manipulación está a la orden del día por todos los medios. Entonces hay que entender que el hombre es un ser libre, libre para pensar. No hay cadena que pueda esclavizar o pueda cercar o encarcelar la mente, porque la mente, aun si uno estuviera preso físicamente, la mente puede volar y puede traspasar las barreras, ¿no? Los barrotes de una prisión, los muros de una celda, etcétera. Entonces, la esclavitud en todo caso puede ser mental, sí puede haber una esclavitud mental, pero aquí los sabios nos invitan a ser libres y luchar siempre por la libertad también de pensamiento. Y esto es algo que se debería enseñar más, porque lamentablemente en los ámbitos religiosos se manipula mucho el pensamiento de las personas, cuando lo que se debería realmente enseñar es el pensamiento crítico, el libre pensamiento, ¿no? Que eso es a lo que nos motiva todos estos temas que hemos estado estudiando. Ahora, también hay algunas ideas primitivas sobre la antropología bíblica, y es, por ejemplo, en algunos pasajes parece sugerirse que algunos hombres nacen buenos y otros malos. Sin embargo, ya en una idea posterior se llegó a esta idea de que cada persona tiene dos impulsos opuestos, uno malo, Yetzer Hará, y otro bueno, Yetzer Hatov. Según algunos rabinos, se nace con el primero y el segundo surge a los 13 años de edad. Entonces, vean qué interesante esta idea, ¿no? Judía, que cada persona tiene dos impulsos opuestos, uno malo y otro bueno, que luchan entre sí. Algunos piensan que se nacen con los dos impulsos, otros piensan que se nace primero con uno y después con otro, pero lo cierto es que ahí están esas dos fuerzas opuestas en cada ser humano, ¿no? Esto es muy diferente ya a la doctrina cristiana que del pecado original, al menos en su forma dogmática o tradicional, que dice que el hombre nace malo por naturaleza, ¿no? Y, y que solamente hasta que obtiene la salvación, pues entonces ya puede empezar a hacer buenas obras. Pero aquí es otra idea muy distinta, ¿no? La idea de que ahí están presentes estas dos fuerzas o impulsos, ¿no? Opuestos. ¿Qué opinan? Es que hay una idea, al menos desde la psicología, que el hombre, y creo que era Descartes, a ver, ayúdame, que la tabla rasa, ¿no? O sea, el hombre nace como en blanco, como una hoja en blanco. Ni bueno ni malo, se va haciendo en el camino, ¿no? Y bueno, yo aporto desde la psicología porque es mi área de conocimiento, ¿no? Pero pues es que el modelo biopsicosocial dice que el hombre pues trae una genética, se va moldeando conforme el ambiente y se va forjando su personalidad de acuerdo a su psicología, a su pensamiento, por eso se llama biopsicosocial. Entonces, nuevamente se apoya la parte de que no nace ni bueno ni malo. Y creo que ha habido experimentos, pues no experimentos como tal, más bien hallazgos. Creo que hay una niña por ahí que se fue encontrada y que nació en la selva y que creció en la selva. Por ahí hay que buscarlo en YouTube para precisar.
pues no es que fuera mala, es que tenía conductas animales, creció en la selva, pero mala no era. O sea, mala con maldad de déjame te hago daño y te voy a matar y así, no. Nació salvaje, que es distinto. No, no es que haya nacido, al formarse en la selva, esta niña, o sea, haz de cuenta como Tarzán, pero en mujer, tal cual. O sea, no era mala, era salvaje, pero no mala. Ella después aprende civilización y ahí se hace mala. Sí, está también el caso del niño salvaje. En el siglo XIX también se encontró a un niño que vivía también así en un bosque o en un lugar así, y ya llevaba muchos años ahí viviendo entre los animales y todo, y también su comportamiento era como de un animal. Entonces, hay una película inclusive que así se llama, de hecho, Niño Salvaje. Entonces, muy interesante esto. Y bueno, pues ahí están los diferentes conceptos, ¿no? O se nace, como dices, como en blanco, o se nace con uno de estos impulsos más fuerte que el otro, o se nacen con los dos que luchan entre sí en cada ser humano. Entonces, todos esos son conceptos que la verdad no se ha llegado a una conclusión definitiva que convenza a todos, sigue habiendo diferentes puntos de vista, pero bueno, aquí simplemente los estamos comentando, pero bueno, pues cada quien puede ahí tomar ya su propia decisión en cuanto a cuál le convence más de estas posturas, ¿no? Pero lo cierto es que debemos reconocer que nosotros siempre hay esa lucha espiritual, y también la va a retomar el Nuevo Testamento y va a hablar Pablo mismo, la carta a los Romanos, ¿no? Va a hablar acerca de la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, no podemos negar el hecho de que existen estos dos impulsos, ¿no? Que también me parece que en la psicología, en la teoría freudiana, pues se habla justamente acerca de esos dos impulsos, ¿no? El tánatos, que impulsa hacia la muerte, y el eros, ¿no? Que impulsa hacia el amor. Entonces, ahí están presentes, y lo saben los estudiosos de la antropología, de la psicología, ¿no? Del comportamiento humano, y lo sabemos todos porque lo vivimos todos los días, ¿no? Estoy investigando aquí. Fíjate que el niño se llama, uno de ellos, Víctor de Aveirón. Sí, ese es el niño salvaje. Es de que dices, ¿verdad? La otra es Amala y Kamala, dos niñas encontradas en 1920. Es que la verdad es que hay varios casos, ¿eh? Hay varios casos, y también películas que se han hecho sobre estos. Jenny, una niña estadounidense. Mira, características de niños salvajes: dificultad para aprender el lenguaje y comunicarse, problemas para caminar erguidos o realizar tareas básicas, falta de interés en la interacción social, lógicamente, y los comportamientos humanos, posibles discapacidades mentales físicas. Evidentemente hay un subdesarrollo, ¿no? Si es criado en la selva, pues va a haber un subdesarrollo. Pero en todos estos casos, en ninguno se habla de que sean malos, ¿no? Salvajes sí, pero malos no, al menos esos documentados. Ok. Bueno, regresando aquí, vemos otro pensamiento, otra idea, es que el hombre es un ser honroso o abyecto, según sea su conducta. También que no podemos culpar, fíjense, esto es muy interesante, está en el libro de Baruch, en el libro siriaco de Baruch, que no podemos culpar a Adán por nuestras faltas. Y dice este libro, pues Adán no es responsable más que solo para él, y todos nosotros, para nosotros mismos, somos Adán. ¿Cómo ven esta idea? No podemos culpar a No Adán. volveremos a culpar a Eva, porque en realidad a quien se culpa es a Eva, no a Adán. Sí, que es lo peor, ¿no? Entonces, dice, Adán no es responsable más que solo para él, y todos nosotros para nosotros mismos somos Adán. Pero recuerden que vimos en una clase anterior que también Adán es humanidad, es género humano. O sea, Adán no es una persona concreta, ¿no? Sino es la humanidad. Entonces, en Adán estamos todos somos responsables. No podemos culpar a un hombre, ¿no? Determinado en la historia por nuestro comportamiento, para nada. Cada uno de nosotros somos Adán, y volvemos a repetir el episodio del Génesis, ¿no? Se nos presenta la tentación y muchas veces cedemos a ella. Entonces, no podemos culpar a un personaje o a alguien, o remitirnos al pasado. Tenemos que ver hacia adentro de nosotros mismos y descubrir que ahí estamos, ahí está el arquetipo de Adán. ¿Okay? Otra enseñanza más es que el hombre recibió los dones de la sabiduría, el amor y la rectitud. Y me gusta mucho
este versículo, está en Eclesiástico. El hombre recibió los dones de la sabiduría, del amor y de la rectitud. Qué bonito, qué hermoso. Sí. Ahora, otra idea que también tenemos que mencionar en la antropología bíblica es el tema de la muerte, porque también lo tratan los sabios hebreos. ¿Qué dicen? Bueno, pues que el justo que muere joven es porque alcanzó la perfección y Dios se lo quiso llevar. Eso está en Sabiduría 4. Otra enseñanza es que después de la muerte viene la extinción. Fíjense, eso es muy interesante y hay muchos textos que hablan de eso. Posteriormente, por la influencia helénica, se empezó a creer en la inmortalidad del alma con recompensas para los buenos. Y ahí tenemos también algunos pasajes. Y miren, esto último es también muy interesante. En el juicio final, todos los hombres resucitarán con la apariencia que tuvieron en esta tierra, para ser identificados por quienes los conocieron, pero después del juicio serán transformados a su estado definitivo, de fealdad para los condenados, de belleza para los salvos. Así lo dice este libro apócrifo de Baruch. Qué ¿Cómo ven? interesante. Muy interesante. ¿Les gusta? Pues es que más que gustarnos, pienso que es el apoyo, por así decirlo, bíblico de lo que muchos creen, ¿no? Del cielo, del infierno, después del juicio. Tu estado definitivo, pues si te vas al infierno o si te vas al cielo. Ese va a ser tu estado. Ok, que no vamos a entrar aquí en las especulaciones y el debate sobre qué entendemos por cielo y por infierno, ¿no? Pero se da a entender o se sugiere consecuencias distintas, ¿no? Para los seres humanos. Anita, ¿algún comentario? Iba a comentar rápidamente de que a veces yo soy muy literal. Me falta ahí un poquito más creatividad a la hora de dar una opinión, pero por ejemplo, no sé, me imaginé a alguien, dice que todos los hombres van a resucitar con la apariencia que tuvieron en esta tierra. Ok, supongamos, así los veo yo a ustedes, ¿verdad? Pero imagínense cómo, dice que cómo van a ser identificados. Entonces, ¿cuál será ese estado definitivo, verdad? Feos es una palabra relativa, por decirlo así, ¿verdad? Lo que yo considero feo, pues tal vez no es lo mismo que considera un feo Noemí o que considera feo usted. Y luego dije, ay, pues a qué se tratará de eso, ¿verdad? Feo como tal, una persona fea, o sus acciones, y dice de belleza para los salvos, belleza de que está de bien parecer. Me surgió esa duda. Bueno, yo pienso que aquí lo podríamos, obviamente se está hablando en metáforas, pero lo podríamos aplicar en el sentido, porque tú mencionaste un tema muy interesante que tiene que ver con la estética, ¿no? ¿Qué es lo feo, qué es lo bello? Es algo muy subjetivo. Bueno, aquí sería realmente un tormento, la fealdad, para aquel que define su propia fealdad. Es decir, ¿va a ser feo para quién? Pues para sí mismo, no para otros. Lo que para ti consideras que es la fealdad y lo que podría ser el estado o la condición más fea de tu propia vida, pues esa podría ser entonces ese estado de feo, ¿verdad? ese estado de fealdad, ¿no? Y el estado de belleza, lo que considerarías que fuera lo más bello para ti, pues eso sería la gloria, ¿no? Wow. O sea, no es tanto de los demás, no creo que sea un criterio para evaluar a los demás. ¿Cómo serían feos los demás para mí? No, ¿cómo sería feo yo? ¿Cómo sería yo en mi estado más feo, no? ¿Y sí, entonces cómo sería yo en mi estado más bello? Pues sí aplica lo que dije ahorita, de que pues es relativo, ¿verdad? Es que considera uno. Entonces podemos decir que cuando llegue ese momento, o según lo que dice el libro que dijo Baruch Siriaco, es que realmente es con las emociones o con las ideas, las preconcepciones que uno tuvo, ¿verdad? Durante su vida y con las que batalló, supongamos en el caso de feo, ¿verdad? De fealdad, son las que en ese momento va a estar sufriendo en ese tiempo. Al contrario de cuando uno se considera bello, ¿verdad? A lo mejor bello puede ser acá en la mente, pero la apariencia física no es importante, ¿verdad? Entonces, así lo veríamos, ¿verdad? Sí, es correcto, es correcto. Wow.
Ahora miren, hay un himno de la creación del hombre muy hermoso también en Eclesiástico 17, que hoy ya por el límite de tiempo pues no lo vamos a poder leer todo, pero les voy a pedir que lo lean. Dense un tiempo para leer este himno de la creación del hombre en Eclesiástico 17, ¿ok? Yo aquí lo tengo, tenía la intención de leerlo, pero pues ya no nos da tiempo, pero por favor léanlo todo y van a ver qué hermoso es todo lo que se dice aquí sobre el ser humano. Y está en Eclesiástico capítulo 17, entonces va a quedar ahí como una tarea, ¿no? Ahora, como tarea también va a haber un concepto clave aquí de la antropología. Van a investigar Selem Elohim, ¿ok? Van a investigar qué es Selem Elohim. De hecho, ya lo mencioné en una de las ideas que leí anteriormente, nada más que no mencioné la expresión hebrea, pero busquen qué es Selem Elohim y cómo se define, cómo se entiende, a qué se refiere, ¿ok? Porque es un concepto clave de la antropología. Ok, vamos adelante. Vamos a ver ahora el tema de la cosmología. O sea, ¿qué pensaban los hebreos acerca del cosmos, ¿no? Acerca del mundo y del universo. Bueno, hay varias ideas, aquí las voy a mencionar nada más. Es que en un pensamiento, digamos, primitivo, pues se tenían varias ideas que hoy han sido superadas, claro, pero aquí las enumero, que la Tierra es una plataforma asentada sobre bases, ahí están los textos bíblicos, que el cielo es una bóveda en la que se mueven las dos luminarias, el sol para calentar y alumbrar, la luna para señalar las fiestas religiosas, y las estrellas están fijas para decorar e iluminar el firmamento. Así lo vemos en Eclesiástico 43. Los rayos y las tormentas son castigos divinos. En el océano habitan terribles monstruos. Algunos monstruos que habitan la tierra son Leviatán, Behemoth, Lilith, dragones y otros. También que Dios creó el universo y le puso leyes, creó la tierra y la llenó de vida. Los elementos de la creación no son dioses, sino obras que revelan que hay un creador. Y Dios no creó la muerte, creó todo para que subsistiera. Por culpa del diablo entró la muerte en el mundo. Entonces ahí hay como un resumen de lo que los hebreos creían con respecto a la cosmología. Entonces no sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre alguna de estas ideas. Vean ustedes cómo hay una progresión, ¿verdad? Desde pensamientos muy primitivos sobre sobre el mundo, el universo, hasta conceptos ya un poquito más elevados. Por ejemplo, ¿no? Donde dice que Dios creó el universo y le puso leyes. Después también que dice que los elementos de la creación no son dioses. Recordemos que en la antigüedad se creía que el sol era un dios, la luna una diosa, las estrellas, los planetas, todos eran dioses. Entonces, en el pensamiento hebreo se supera eso. No son dioses, son obras que revelan el poder creador de Dios. Y Dios creó todo no para la muerte, no para la destrucción, sino para que subsistiera. Entonces, hay un progreso desde ideas muy básicas, muy primitivas, hasta conceptos ya más desarrollados sobre el universo. ¿Comentarios, dudas? Muy bonito. Sí, está lindo, pero me gustó mucho donde mencionas lo de los monstruos de la tierra. Esas cosas como tan místicas que nos llaman la atención, ¿verdad? Solo que yo no había escuchado, pero pues la verdad es que tal vez no le había dado énfasis, que mencionaran a Lilith en la Biblia, la verdad. Todo lo demás sí ya lo había leído. Pudiera decir que yo recuerdo haber leído también sobre sirenas, creo que en Salmos, pero no, de ese el de Lilith no lo había leído. O no le había prestado atención. Sí, no en todas las versiones aparece la palabra Lilith, que es en hebreo. En algunas se traduce ya y se le da nombre de algún animal, pero en el hebreo es Lilith, y creo que sí hay unas cuantas versiones de la Biblia que sí mantuvieron el nombre hebreo. Entonces habría que checarlo, lo pueden también investigar ya después con calma, ¿no? Pero es esa idea, digamos, mítica, ¿no? Que se tenía en la antigüedad.
un mundo poblado de monstruos, etcétera. Entonces, eso estaba también presente en el pensamiento hebreo de la antigüedad. Pero poco a poco, repito, se va superando todo eso y se llegan ya a pensamientos más desarrollados sobre el universo. ¿Okay? Ahora, un concepto clave que van a investigar sobre la cosmología es este, Tikkun Olam. Entonces, agreguen a su tarea, van a investigar el concepto de Tikkun Olam. ¿Qué se enseña sobre esto? Es un pensamiento, es una idea muy hermosa, muy profunda que tienen los judíos, el Tikkun Olam, que si lo investigan van a ver, se van a llevar una grata sorpresa de lo que enseña. ¿Okay? Y una pregunta primaria básica de este curso, ¿de dónde sacan los hebreos tanta idea? Bueno, hay muchas fuentes de donde toman estas ideas. Obviamente ya hemos indicado cuáles son las principales. Una es la Biblia, la Tanaj, Ujú. otro es el Talmud y otros son los escritos cabalísticos, ¿no? O cabalistas. Sí. Entonces, todo esto como que es la semilla, ¿no? De donde sacan muchas enseñanzas. Ya después es el desarrollo de los estudiosos, ¿no? Con respecto a esos temas. Pero digamos que las fuentes están ahí, están en los escritos sagrados, tanto en los de la Biblia como los del Talmud y los escritos de la Kabbalah. Y solo por curiosidad, ¿esta sabiduría bíblica alguna vez la has comparado con otras sabidurías de otras religiones? ¿Se parece? Claro, y por eso voy a hacer otros cursos en los cuales vamos a ver ahora la sabiduría del cristianismo, la sabiduría islámica, la sabiduría grecorromana, y después incluso voy a tener un curso también sobre la sabiduría amerindia, es decir, la sabiduría de los americanos, ¿no? De los indígenas, los mayas, los aztecas, entonces todo eso. Entonces, la sabiduría oriental también, vamos a tratar un curso sobre hinduismo, budismo, etcétera. Entonces, hay muchos temas, claro que sí, mi interés es comparar. Yo estudio mucho las religiones comparadas, ¿no? Entonces, claro que vamos a ver todo esto en otras tradiciones y en otras culturas, ¿no? Por ahí tal vez en internet ya haya un cuadro comparativo de estas sabidurías, ¿no? De religiones. Puede ser, pero ningún cuadro puede agotar No, claro. todo las ideas que hay en las diferentes tradiciones, ¿no? Por eso nosotros vamos tomando como que los mejores elementos de cada tradición y ver también cómo nos pueden aportar, ¿no? Valor a nosotros. No, sí, claro. Porque la idea como cristianos no es cerrarnos, como creyentes no es cerrarnos únicamente a un punto de vista, ¿no? Y decir, todo lo demás no sirve, no. Verdaderamente alguien que busca su desarrollo espiritual va a investigar, va a leer también otras fuentes para ir alimentando a partir de otras interpretaciones de la vida, del mundo, pues ir alimentando nuestra sabiduría, ¿no? Nuestro tesoro, nuestro depósito de sabiduría. Que justo esto es lo que comento. Ya cuando comparas, y tú que eres, como dices, estudioso ¿cómo las religiones comparadas? Ya cuando comparas te das cuenta que hay similitudes. Sí, claro que sí. Hay muchas analogías, muchas semejanzas, pero también hay muchos contrastes. Y aquí lo están viendo ustedes en este curso, ¿no? O sea, el judaísmo aparentemente es lo más cercano que tenemos al cristianismo. ¿Y cuántas cosas diferentes no están descubriendo? O sea, muchísimas. Y tú dices, wow, o sea, y es judaísmo que se supone que es digamos, es la religión madre del cristianismo. Y sin embargo, hay muchos conceptos que enseñan los talmudistas, los rabinos y todo, que ni por aquí nos pasaba. O sea, que no te los van a enseñar en la iglesia. No lo vas a ver en una escuela dominical, no lo vas a escuchar en un sermón en la iglesia, porque son conceptos que se manejan solamente dentro del judaísmo, del pensamiento judío, ¿no? Ahorita, gracias a Dios y afortunadamente y por la tecnología, ya tenemos acceso más rápido y más fácilmente a otras fuentes que antes nos estaban vedadas. O sea, antes no podíamos entrar a una biblioteca judía, ¿no? O a una librería judía a conseguir esas fuentes. Ahora ya, gracias a la tecnología, podemos rápidamente acceder a esas fuentes primarias, ¿no? Por ejemplo, el Talmud, yo les di por ahí, o no sé si les puse el link y si no se los pongo ahí en el chat. Les di una liga sobre el Talmud que se puede leer en línea. Todos los libros del Talmud se pueden leer en línea. No, estaría padrísimo. Bueno, no me acuerdo si la pusiste, sino actualizarla. Bueno, les va a pasar entonces una liga del Talmud para leerlo en línea. O sea, no necesitas comprar todos los libros del Talmud, ya se pueden leer en línea y puedes ver lo que enseña sobre diferentes temas, ¿no?
Bueno, vamos para poder redondear los temas de hoy, vamos a seguir adelante, nada más les voy a compartir aquí rápido. Entonces, el tema de la teología, aunque es un tema muy vasto, muy amplio, vamos a enumerar aquí algunas ideas que los sabios hebreos elaboraron con respecto a la idea de Dios. Bueno, tenemos un progresismo del teísmo bíblico que va desde el politeísmo, que es muy claro en algunos pasajes de la Biblia, como Éxodo 32, donde nos narra que los israelitas fabricaron un becerro de oro, o un buey tal vez, y lo adoraron, ¿no? Este buey que fabricaron los israelitas durante el Éxodo, muy probablemente era Apis, que era un dios egipcio que tenía forma de toro. Entonces, muchos estudiosos piensan que los israelitas adoraban a Apis y a muchos otros dioses del panteón egipcio. Entonces, no cabe duda que, y lo registra la Biblia, que los israelitas eran politeístas, ¿no? En un principio. Poco a poco van progresando en su idea de Dios, de ahí ya pasan a lo que es el enoteísmo, ¿no? Que el enoteísmo es la idea de que hay muchos dioses, pero hay un Dios que está por encima de todos, un Dios supremo, que fue el creador. Y eso lo vemos en el Salmo 82, ¿ok? Donde dice que Dios se sienta en la asamblea de los dioses y preside en medio de los dioses, ¿no? Entonces ahí Jehová o Yahvé ahí ocupa el lugar supremo, pero se reconoce que hay otros dioses, ¿ok? Luego tenemos ya un progreso hacia el monoteísmo, la idea de que no hay más dioses, no existen más dioses, solamente hay un Dios. Esa es la idea monoteísta y lo tenemos en muchos textos de la Biblia, aquí les menciono algunos. Y de ahí, digamos que un último estadio en la concepción de Dios puede ser el panenteísmo, que es la idea de que Dios está en todo y todo está en Dios. Eso lo podemos ver en Eclesiástico 43 y en Sabiduría también, capítulo 1 y 12. Entonces, lean después estos pasajes que son muy interesantes, reveladores. Solamente una aclaración aquí. No confundan este concepto panenteísmo con panteísmo. Son dos cosas distintas, ¿ok? El panteísmo es la idea de que todo es Dios y Dios es todo. Eso es panteísmo. Y panenteísmo es que Dios está en todo y todo está en Dios. Entonces, a ver, no noto la diferencia. se parecen, ¿no? Y se pueden confundir, pero son diferentes. Panteísmo es la idea, todo es Dios. Cada cosa es Dios. ¿Ok? Y Dios es todo. Es identificar al universo con Dios, a la totalidad de las cosas creadas con Dios. El panenteísmo va más allá. El panenteísmo no identifica al universo con Dios, pero sí dice que Dios está presente en todo el universo. Ya. ¿Okay? Entonces, ¿Y qué dijiste de esto, que leyéramos estos textos? Sí, estos textos léanlos porque aquí viene mucho de esto. Miren, si quieren podemos ver al menos uno de ellos, el de Eclesiástico 43. Si tienen la Biblia, Dios habla hoy ahí a la vista, pueden checarla. Dice, no es necesario añadir más a lo ya dicho. En resumen, Dios lo es todo. Alabemos más y más su insondable grandeza. Él es más grande que todo lo creado. Ok, entonces vean aquí esta idea. Por un lado dice Dios es todo, que esto nos podría sonar a panteísmo, Dios lo es todo, pero después dice Él es más grande que todo lo creado. Y justamente eso es el panenteísmo. O sea, no solamente que Dios está presente en todo, sino que Dios es más grande también que todo. Está más allá incluso del universo. No es el universo. Está presente en todo el universo, sí, pero también hay que entender, no es o no está limitado al universo. ¿Ok? O a los universos, si les gusta la idea, ¿no? De multiversos. Qué maravilla, ¿no? Esto. Ok. Los ídolos, ¿qué enseña sobre los ídolos? Pues que los elementos de la naturaleza no son dioses. Ya lo habíamos visto, aquí lo retomamos. ¿Qué otra cosa? Que los ídolos fabricados por los hombres no son dioses. Y ahí están los textos bíblicos. Y que la idolatría surge de dar culto a los muertos, a los gobernantes
y de la avaricia humana. Fíjense en esta tercera idea, qué condensada está y qué poderosa, ¿no? Ahí tiene mucho significado, mucha enseñanza. La idolatría surge de tres cosas. Número uno, de dar culto a los muertos. Número dos, de dar culto a los gobernantes. Y en tercer lugar, de la avaricia humana. ¿Cómo ven? Muy bonito. Ahora sí que mucha sabiduría. Es que todos los textos aquí están enfocados hacia la sabiduría. Sí, es correcto. Bueno, ahora vamos entonces a lo siguiente. Esto, el Dios de Israel, su nombre es Yahvé. Ahí en Éxodo 3:16 lo podemos ver. Este es el Shem Hameforash, es decir, el nombre explícito, pero también para muchos el nombre vedado, el nombre impronunciable. Por eso es que los judíos nunca, de los nunca, pronuncian el nombre de Dios. Cada que para ellos aparece este tetragrama, las 4 letras, que en muchas Biblias se traduce como Yahvé, en otras como Jehová, en otras como Jehová. Bueno, para un judío es impronunciable, porque consideran que es un nombre tan santo que labios inmundos no deben pronunciar. Por eso cada que en el texto bíblico encuentran el tetragramatón, ellos van a leer Hashem, que significa el nombre, ¿no? O van a leer Adonai, mi Señor, o van a leer, a decir cualquier otro nombre o título, pero nunca van a pronunciar el nombre de Dios, el Shem Hameforash, que es este nombre que ha sido revelado, pero que a la vez es impronunciable. ¿Okay? Otra enseñanza es que también Dios es autor del bien y del mal. Ahí están los textos. Enseñanza muy interesante, ¿no? Porque ya más adelante se le va a adjudicar el mal al diablo, pero en un principio se creía y todavía los profetas, como Isaías, enseñaban que Dios es autor del bien y del mal. También se enseña que Dios es misericordioso e iracundo, que perdona y castiga, que Dios es omnividente, es decir, que todo lo ve, omnioyente, que todo lo oye, omnisciente, que todo lo sabe. Dios es eterno, creador, intachable, único, rector, rey del universo, poderoso, maravilloso, quien separa lo sagrado de lo profano. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Hace años, hace como unos 2 o 3 años, yo les comenté que andaba como muy famosa la idea de que cuando nosotros respiramos, no sé si se acuerden, que se menciona ese nombre, el de, ahora sí que soy, no, más bien no puedo decirlo, de Yahvé, Yahweh, y me acuerdo que usted me dijo, no, ¿qué pensarían los musulmanes? ¿Qué pensarían? Y me empezó a decir un chorro de otras religiones. Últimamente lo he seguido viendo que está todavía ahí de famoso, por decirlo así. No sé si hayan visto algún reel o algún TikTok sobre eso. Pero yo no sabía que no lo podían pronunciar. Vaya, yo desconocía esa idea. Por otro lado, pues claro que me pone a pensar cuando dice que Dios es el autor del bien y del mal, ¿verdad? Porque pues siempre se nos ha enseñado que no, ¿verdad? Que el mal ya se hizo ahí en el momento, se creó alguien, ¿verdad? Y ya de ahí se contaminó todo. Y de todo lo demás se me hace súper bonito, digo, porque son cosas que son atributos de Dios que se nos ha enseñado, creo que a cada uno de nosotros en la iglesia, ¿verdad? Omnividente, omnisciente, todas esas cosas. Sí, muy interesantes tus comentarios, Anita, y bueno, es cierto, o sea, sobre el nombre de Dios, eso de que pronunciarlo y equivale a la respiración o algo así, pues será para los cristianos, ¿no? O para gente que sí lo pronuncia, porque para un judío jamás, jamás lo va a pronunciar. Ok, miren, otros atributos que se dan aquí es que Dios es justo, que Dios auxilia a los pobres, que Dios es Padre, dueño y salvador de los hombres, que Dios vive en Jerusalén,
que Dios ama a todas sus criaturas, que Dios reinará mediante su Mesías, que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte y puede librar del reino de los muertos. Entonces, esos son otros conceptos que se han dado también ahí para describir o definir al Dios de Israel. Okay. Ahora, hay un concepto clave en la teología y son los 13 atributos de Dios que están en Éxodo 34, 6 al 7. Entonces, esto también se va a quedar de tarea, estúdienlo, los 13 atributos de Dios, de Éxodo 34, 6 al 7. Ustedes los deben leer el pasaje y de ahí sacar cuáles son estos 13 atributos y explicarlos. Pueden investigar si ustedes quieren en internet, pero me interesa que los puedan sistematizar, bosquejar y los puedan entender, ¿ok? Vamos a ver ahora sobre este símbolo que es el Maguen David, literalmente el escudo de David. Es el símbolo de Israel, es la estrella de 6 puntos. Ahora, ¿qué significa? Bueno, se han dado varias explicaciones. Hay quienes dicen que se refiere a los 6 días de la creación, que las 6 puntas de la estrella son por los 6 días de la creación. Otros dicen que al ser una unión de 2 triángulos, uno invertido y el otro apuntando hacia arriba, bueno, pues algunos dicen que es el equilibrio entre el cielo y la tierra, es decir, el triángulo que apunta, que tiene la base más amplia en la parte inferior, pues estaría representando a la tierra y el invertido estaría representando a Dios, o hay quienes lo ven al contrario, ¿no? Que el que representa a Dios es el triángulo que apunta hacia arriba y el que representa a la tierra es el que apunta hacia abajo. Bueno, son algunas explicaciones. Otra que se refiere a la armonía entre lo masculino y lo femenino. Igual, lo masculino estaría representado por el primer triángulo con base amplia en la parte inferior y el triángulo invertido, que tendría forma de útero, representaría lo femenino. Entonces, según algunos, sería esa armonía entre lo masculino y lo femenino. Pero miren, yo encontré una explicación que se me hace muy interesante y que es la que da el filósofo alemán Franz Rosenweig, también judío. Él logró unir los 3 grandes temas de que hemos hablado, Dios, el hombre y el mundo, mediante la explicación del Maguen David. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues él enseñó que en esta figura se une el triángulo de la filosofía griega, cuyos vértices son Dios, el hombre y el mundo, con el triángulo invertido que representa la relación entre los vértices, que sería creación, revelación y redención. Para entenderlo mejor, se los explico aquí con esta gráfica. Aquí vemos entonces que en el primer triángulo, con la punta hacia arriba, ahí tendríamos representado en la punta superior a Dios, en la punta inferior izquierda el mundo y en la punta inferior derecha al hombre. ¿Okay? Después tendríamos también en el triángulo invertido, que ahí en el primer vértice del lado izquierdo superior tendríamos la creación, en el segundo vértice tendríamos la revelación y por último en el vértice inferior tendríamos la redención. Ahora, ¿cómo se asocia esto? Se relaciona de la siguiente manera. Entre Dios y el mundo, lo que los une, digamos, es la creación. El concepto de creación es lo que determina la relación entre Dios y el mundo. Dios creó el mundo. Entre Dios y el hombre, aquí el concepto que determina esta relación es el concepto de revelación, porque Dios se ha revelado o dado a conocer al hombre, al ser humano. Y entre el hombre y el mundo, el concepto aquí determinante es la redención, porque la redención nos va a permitir liberarnos de las contingencias, digamos, del mundo y superarlas en una vida eterna. Entonces ahí sería como se unirían estos diferentes vértices, cada uno de los lados también de los triángulos,
Y esa es la explicación, digamos, filosófica que nos da el filósofo alemán Franz Rosenberg. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Pues no conocía nada de esto. Anita. Yo tampoco conocía nada de esto, pero me llamó, o bueno, cuando pienso en cómo una persona que es, podemos decir, contemporánea, esta última persona que mencionó, y cómo tuvo relevancia para poder crear una hipótesis o una, sí, ¿verdad? Una hipótesis bueno, que nosotros le llamamos la famosa estrella de David, ¿verdad? Yo no sabía qué significaba, pero recuerdo que en algún momento la traje ahí, no sé, hace como cuando tenía 15 años, hace ya rato, y me llama la atención eso, como una persona, pues, no recuerdo si dijo el año, pero tal vez por la vestimenta ya se veía más contemporánea, ¿verdad? Y su idea de esto, sí, 1886 a 1929, ok. Cómo su idea trascendió para que le pueda dar una explicación que a la gente le haya agradado, ¿verdad? Porque si lo mencionó es porque ya se quedó como, no sé si poder decir como legado o como, no sé, con originalidad esa idea que se esté mencionando todavía el día de hoy. Yo la verdad muy ajena, igual que Noemí, no había escuchado qué significaba. Nada más es la estrella de David, y ya, era lo único que sabía. Aquí lo interesante es que no todos los judíos se adhieren a esta explicación que dio Rosenberg. Es decir, algunos todavía siguen en la idea de que representa los 6 días de la creación, otros que es el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo terrenal, etc. Entonces, hay otras explicaciones. No todas las interpretaciones judías coinciden con esta, pero a mí de las que investigué, esta me pareció la más profunda, la más interesante, porque está reuniendo los tres grandes temas de que hablamos y que eran los temas de reflexión de los sabios hebreos, que era Dios, el hombre y el mundo. Está de alguna manera explicando a partir de este símbolo la interacción que hay entre estas tres dimensiones, ¿no? Entre lo que es Dios, el mundo y el hombre, cómo se relacionan una con otra con esos conceptos que él explicó, ¿verdad? La creación, la revelación y la redención. Entonces ahí como que incluye todo y me pareció maravillosa, ¿no? Esta explicación que nos da este filósofo alemán. Entonces, ¿es alemán, no es judío? Sí, era judío alemán. Perdón. Sí. Entonces, pues hay mucho que aprender ahí, en qué reflexionar. Entonces, es una invitación a que ustedes profundicen más en todos estos conceptos, a que los estudien, los desarrollen, los trabajen, y todo eso, repito, nos motive a desarrollar nuestra espiritualidad y desde luego a tener una mejor pues, convivencia humana. ¿Okay? Bueno, pues hasta aquí llegamos entonces con nuestra sesión. No sé si tengan alguna duda o comentario más que deseen añadir. No, muy bonita, como todas las clases anteriores. Se va a oír pleonasmo, pero hay mucha sabiduría en este curso. Sí, gracias. La verdad es que sí hay mucho que estamos aprendiendo todos. A mí me dejó con más ideas para investigar. Por palabras, por versículos o sea, por ejemplo, de los otros pasados tal vez ya había escuchado un poquito, pero en realidad en este se me hizo como más de reflexionar y es en lo que yo batallo, la verdad. Entonces, dejé abiertas muchas páginas en la compu para investigar en 3 semanas. Ok, me encanta eso, que tengan ese espíritu de investigación, de reflexión, de profundizar, de ampliar en cada uno de estos temas, ¿no? Que no seamos como aquellos alumnos que solamente se quedaban con lo que veían en la clase, con lo que les decía el maestro y ya después ya no querían saber nada de estudio, de libros, ni nada, ¿no?
Al contrario, más bien que esto sea una motivación para que nos demos a la tarea de seguir investigando y profundizando estos temas. ¿Okay? Mira que una de las cosas que me gusta mucho preguntarle siempre al ChatGPT de lo que escucho y dice, ¿cómo puedes empezar a desarrollar la reflexión? Pues comienza con buenas preguntas. ¿Por qué pienso o siento esto? ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué hubiera podido hacer diferente? ¿Qué dice esto de mí o de mis valores? Si esto lo trasladamos a lo que estamos escribiendo, pues ahí tenemos un montón de tarea para reflexionar. Entonces, no queremos tampoco caer en satanizar la inteligencia artificial, porque no debe ser así. Este está siendo un recurso maravilloso. Yo ahora lo estoy usando mucho, sobre todo para las ilustraciones de mis clases. Entonces, desde luego también para investigar sobre algún tema, pero otra vez, que solamente sean pautas, que sean guías, pero que realmente lo que desarrollemos y estemos interesados en cultivar sea la inteligencia espiritual. Sí. Porque la inteligencia artificial ahí está, y se va a ir ampliando y ahí van a ir desarrollando más los técnicos, los científicos, pero a nosotros nos corresponde a cada uno desarrollar, no la inteligencia artificial, porque no somos robots, sino la inteligencia espiritual. Así que démonos a esa tarea todos los días. Claro. Pues mira, una reflexión que se puede aplicar de la tarea que nos estás dejando, ¿qué significa estas enseñanzas para mí? ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo aplicaría esto en mi vida? Me parece que son preguntas claves para reflexionar. Ok, muy bien. Pues entonces, hacer la tarea, chicas. Listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, nos vemos la siguiente Bendiciones para sesión. todos. Bendiciones. Bye. Igualmente, gracias. Chao.